Somos una generación de reino, marcados a cambiar el curso de la historia con un impacto apostólico y profético. El Ministerio Apostólico Avance Misionero presenta Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. Bendiciones a todos y a todas, qué bueno estar con ustedes. El apóstol Orlando Medina les saluda en este programa, hermoso programa Tiempo de Avivamiento. Qué bueno que contar con ustedes siempre, es una bendición poder bendecir también la nación de Honduras y otras naciones. Estamos contentos porque la verdad es que estamos en una temporada muy especial de parte de Dios y en la historia nos permite el Señor poder vivir una reforma que ya pues el Señor había repetido esto, ya lo había hecho, ya el Señor ha levantado reformadores en la historia. Él mismo, Jesús, es un reformador por excelencia. Él vino a la tierra a traer un cambio, eso lo hemos dicho en otras ocasiones. Los cambios son propiciados por alguien que está hastiado de lo mismo, alguien que quiere ver algo diferente. Por eso hoy queremos hablar de este tópico, tiempo de reforma. Bienvenida aquí a la profeta Jenny, que está conmigo, una hija que fundaron iglesias en España con su esposo, el apóstol Carlos Sánchez, y ahora estamos acá en Honduras pensando en un plan maravilloso que el Señor les va a permitir dimensionarse y llevar a cabo cosas mayores que las que han hecho. Bienvenida, profeta, a este programa Tiempo de Avivamiento. Gracias, una bendición tremenda poder estar y sobre todo poder compartir de este tema tan tremendo, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hizo, está haciendo y seguirá haciendo hasta que la novia sea arrebatada. A mí me gusta saber de las experiencias personales. Ustedes en España fundaron dos iglesias muy bonitas, dos iglesias que están impactando España. ¿Cuál fue su experiencia? Porque la iglesia de Honduras debe saber que Honduras ha exportado a las naciones gente valiosa, gente de reino, gente que ha ido a Europa a establecer iglesias de impacto y hablar de una iglesia de 300 miembros en España es hablar de una iglesia grande. ¿Cuál fue su experiencia en esa ocasión que estuvieron? ¿Cuántos años en España? Estuvimos 14 años en España viviendo, pero pastoreando hemos estado 9 años. Levantando esas dos iglesias. Ha sido tremendo, apóstol, el trabajo que se ha realizado en España, porque España se ha tenido como una España religiosa, pero la experiencia personal nuestra es que es una España que no conoce de Dios, que no conoce ni mucho menos religión. En España se declara la gente atea, que no quiere saber de Dios y no ha conocido a ningún Dios. Entonces ha sido fuerte. Yo sé que el mismo Dios de Honduras es el mismo Dios de España, lo sé por experiencia personal, pero sí sé que ha habido un rechazo a la palabra, a la predicación de la palabra terrible, y en estos 14 años que nosotros hemos estado en España, le puedo decir que ha habido un rompimiento, se ha ido avanzando, el reino ha ido avanzando, pero a manera poco a poco. Poco a poco, hoy por hoy, se puede decir que una iglesia de 300 personas en una ciudad, eso es un avivamiento. Eso es un avivamiento. Cuando nosotros llegamos habían iglesias de 27 personas. Esa era la iglesia más grande en nuestra ciudad. 27 personas, y se decía, wow, es una iglesia grande, porque el resto tenía 5 miembros. Y tener una iglesia de 300 miembros en una ciudad de aproximadamente 45,000 habitantes. Y en la otra ciudad, otra iglesia que está en crecimiento. En esta visita ha sido poderoso lo que el Señor ha desatado, pero también estaba impresionada de ver la cantidad de gente que se ha añadido a esta iglesia. En la iglesia de Gerona estábamos viendo, esa iglesia quedó con unos 100 miembros aproximadamente, y en este viaje yo veo que la iglesia está 200 y arriba de 200. Y es un pastor joven hondureño. Y es un pastor joven hondureño. O sea, es tremendo lo que Dios está haciendo. Qué bueno. Porque la gente, a veces nosotros en Honduras, como estamos hablando de otra atmósfera, estamos hablando de otra cultura, que realmente los corazones aquí en Honduras están más accesibles después de más de 100 años de escuchar la palabra del Señor. Las otras generaciones que han venido están más accesibles, más abiertas al Espíritu Santo, más abiertas a la palabra del Señor. Pero a veces nosotros en Honduras
nos hemos vuelto un tanto como apáticos, como faltos de compromiso y faltos también de responsabilidad en cuanto al evangelismo, en cuanto a salir de la iglesia, a predicar la palabra. Ahora muchos medios de comunicación, radio, televisión y las redes sociales son herramientas, pero en algunos casos creo que la gente se vuelve un tanto perezosa, falta de responsabilidad. Entonces, si estuviéramos en España ahora mismo, si algunos de nosotros, los que hemos predicado en Honduras, nos tocara predicar en España, hay una diferencia abismal entre las dos atmósferas. Así es. Usted lo ha vivido, ¿no? Así es. De hecho, en nuestra experiencia le podría comentar que hay mucha gente que yo conozco que ha ido a España, de aquí, de Centroamérica, ha ido a predicar y ha regresado frustrada, porque no han obtenido los resultados que esperaban. ¿Por qué? Porque es otra atmósfera. Es otra cultura y hay que entrar de una manera diferente. Entonces, en nuestro caso personal, en la iglesia en la que yo pastoreo y mi esposo, hemos visto la manifestación del poder de Dios a través de el ayuno, la intercesión constante, un evangelismo agresivo. Ese es el fruto que nosotros ahora vemos, lo que hemos formado en nuestros líderes, porque de otra manera no se avanza. Se avanza en España, se avanza a base de ayuno e intercesión. Yo sé que esto no es nada nuevo. A nadie voy a sorprender con esto, porque no es nada nuevo. Pero hemos dejado de practicarlo en muchos casos. Exacto. Entonces, allá no se vive. Yo le digo a la gente, aquí usted no intente vivir siendo cristiano si usted no es una persona de ayuno y de oración. O sea, no hay forma de mantener a un recién convertido, si no es que usted esté ayunando por él, pero Dios le da a uno, creo, también esa pasión, ese fuego. Yo le comentaba hace poco el ver gente de Rusia en la iglesia, por ejemplo, ver mujeres que llegan necesitadas de Rusia. Es que solo hablar de Rusia ya da hasta frío, sí, porque en lo natural y en lo espiritual eso es lo que se vive. Pero ver que llegue gente de Rusia necesitada y que usted tiene algo para darles, eso motiva. A mí por lo menos eso me motiva a decir, yo tengo que hacer que esta gente permanezca, tengo que pagar el precio porque ellos permanezcan y puedan llevar esto a su nación. Y hay interés de parte de estas personas de llevar el evangelio a Rusia. Wow, sí. Yo estoy sintiendo algo especial por Rusia, porque creo yo que están habiendo una apertura al evangelio, a la palabra. Entonces yo creo que sí, que bueno, están tocando ustedes en España otras culturas. Otras naciones, sí. Otras naciones con otras culturas. Pero bueno, entonces la forma de hacer iglesia en España no es la forma de hacer iglesia en Honduras. No es la misma. Es diferente. Es muy distinto. O sea, que una persona que no ayune, que no se meta a hacer guerra espiritual y que quiera establecer una iglesia en España, le va a costar mucho, o quizás va a ser imposible. Es imposible. De hecho, lo hemos visto. Tenemos gente conocida que ha abierto iglesia porque piensa, esto aquí es fácil, monto una iglesia, 3, 4 años y no hay fruto. No hay fruto. Nosotros no hemos visto fruto, gente cerrando las iglesias. Es que en vez de abrir iglesias se cierran. ¿Por qué razón? Porque no tienen este diseño de Dios de mantener a la gente a base de sacrificio, de sí, ayuno, de oración, de búsqueda constante, impartiéndole a la gente lo sobrenatural. Creo que algo, apóstol, que ha detenido a la gente, porque nosotros tenemos una iglesia multicultural, son 20 nacionalidades. Italia, Rusia, gente de todo lo que es Suramérica, tenemos gente, y mantener esa iglesia con diferentes culturas, unirlos en una misma cultura de reino. Hay que realmente manifestarles el poder de Dios y qué es lo que se les predica, que es un evangelio de reino. Sí, bueno, qué interesante saber que ustedes han vivido esa experiencia de establecer una iglesia, dos iglesias en España. Y yo creo que la gente que ustedes dejaron ahí establecidos como pastores son gente que le dará seguimiento a ese trabajo que ustedes realizaron. Un trabajo de 9 años, dice. Sí, 9 años de ministerio. Yo creo que
las personas que ustedes han dejado allá son personas que han tomado el ADN de ustedes para establecer el reino, porque Europa necesita, ¿verdad? Yo creo que es el continente que más necesita un impacto de Dios, un impacto, porque escuchamos nosotros que Asia está respondiendo, iglesias enormes, África está respondiendo. Así es. Entonces me parece que Europa es el que más necesita de ese impacto de Dios, y la gente que ustedes dejaron en las iglesias es gente muy fiel a ustedes, muy creíble, muy llena del Espíritu Santo, y que podrá hacer el trabajo que ustedes. ¿Cuánto tiempo discipularon estos pastores? Wow, tenemos, estos pastores tienen aproximadamente unos 6 años con nosotros y siendo formados en todas las áreas. De verdad estamos plenamente seguros de que harán un buen trabajo. De hecho, en esta visita que yo hice pude ver el fruto de su trabajo, que generalmente cuando los pastores generales son movidos, como que tiende la gente a bajar un poco la asistencia, pero no, por el contrario, la gente está ahí animada, hay más gente. Hacíamos antes una mega casa con unos 30 invitados, se convertían unos 10, hoy estamos viendo conversiones de 15 para arriba y con más invitados. Entonces esto va. Esos 15 o esos 10 que aceptaban al Señor, para ustedes representaba por decir algo, una multitud, de que acá cada domingo viene gente y acepta 30, 40, 50, 100. Para ustedes ver 15, 10 que aceptaban era una multitud. Era una multitud, apóstol. 7 personas para mí, cuando en una mega casa se convertían 7 personas, eso era la gloria de Dios. Eso era tremendo para nosotros. Y hoy ver 15, yo les decía, wow, yo estoy agradecida con el Señor. Que 15 personas en una mega casa se conviertan, eso es para estar plenamente agradecidos con el Señor. ¿Y qué decirle a los nuestros, a Honduras, que hoy día las iglesias han crecido, están creciendo, y los aceptos acá son cienes cada semana? Pero ustedes, ¿qué hacían para cuidar esa gente que les aceptaba en un ambiente tan hostil, en una atmósfera tan cargada de tinieblas? ¿Qué hacían ustedes para que esa gente se quedara con ustedes en la iglesia? Un trabajo arduo, apóstol. Yo sí me gustaría un poco poder motivar, si se le puede llamar así, al liderazgo, sobre todo al liderazgo, a la gente que está llamada a trabajar con aquellos que quieren buscar del Señor, y es decirles, cuánto anhelaría un líder de los que yo tengo en España, ver 20 personas, 50 personas convertidas a Cristo, ir a predicar y que alguien se convierta en las calles, porque nuestra experiencia es salir a las calles día tras día tras día. Pero allá no les es permitido predicar en las plazas. No se predica en las plazas. Usted no tiene apertura para predicar a campo abierto. Se predica de persona a persona. Esa es la forma, y lo más sigilosamente posible. Tampoco puede parar a alguien y empezar a gritar o a hacer mucho aspaviento. Tiene que ser algo bien sigiloso. Y la verdad que y para poder retener estas personas es un trabajo bien fuerte, apóstol. Yo sí algo puedo ministrarle al pueblo con esto, es decirles, de verdad necesitamos volver a ser inyectados de la pasión por las almas, del amor de Dios por las almas, porque nadie que haya perdido esa pasión, ese amor de Dios por las almas puede cuidar a alguien recién convertido. No hay ese anhelo, ese deseo, esa pasión de Dios en esa persona, y es imposible. Entonces ve a alguien convertirse y le da igual. Lo ve normal. Lo ve normal. Se ha vuelto como algo normal, algo rutinario. Alguien se convirtió, parte de la estadística. Sí. No produce gozo, no produce alegría el que un alma se convierta. Yo creo que de verdad Honduras es una tierra de avivamiento, es una tierra vista por Dios para algo diferente, pero sí como que necesitamos volver a tomar ese fuego, esa pasión de Dios por las almas. Hacer un cambio en nuestro corazón, hacer un cambio de actitud en el corazón de los hombres de Dios, mujeres de Dios, de los líderes de la membresía, porque yo sé, yo lo he visto
realmente esa apatía que se ve en el pueblo cuando la gente acepta. Lo peor es que vienen un domingo, aceptan un domingo, no hay quien los busque, no hay quien les dé un seguimiento eficaz, porque para dar un seguimiento eficaz necesitamos sacrificar cosas, exacto, sacrificar tiempo, sacrificar hasta recursos, ¿verdad? Sacrificar varias cosas para que la gente permanezca en el Señor. Nosotros creemos en la obra del Espíritu Santo, pero no se lo vamos a dejar todo a Él. Hay una labor nuestra. Así es. Entonces ustedes sacrificaban tiempo, energía, recursos en España para lograr tener en cada congregación, en la principal iglesia, ¿cuántos miembros tienen? Unos 300 aproximadamente. Y 200 en la segunda iglesia. En la segunda iglesia. En otras palabras, estableciendo un trabajo de formación ya en lo ministerial, quiere decir que estas dos iglesias podrían parir, hablando espiritualmente, muchas congregaciones en España al haber la oportunidad de Dios y los recursos para establecer iglesias. Yo creo que lo van a lograr. Así es. De hecho, esa es una de las cosas que el Señor nos ha hablado, y sabemos que no estamos formando una iglesia normal, estamos formando líderes. Estamos levantando líderes. A nivel de congregación trabajamos siempre con la línea de las casas de paz, con los mentores, pero yo siempre le he dicho a cada líder, usted no va a ser líder de casa de paz toda la vida, tiene que salir. De hecho, esto es un semillero de pastores, tiene que salir para las diferentes provincias y comunidades autónomas de España, gente que vaya a pastorear. No necesitamos ya traer de ningún otro sitio, hay gente que se está formando fuertemente. Claro, con el ADN de la casa. Exacto. Hablando de la casa, ustedes no pudieron inscribir en el estado, en España, el nombre Maán. ¿Cuál fue la causa por la cual ustedes no pudieron llamarse Maán? Ustedes se llaman Ian. Ian. Porque en España es prohibido el poder ponerle ministerio a algo, porque ellos entienden como ministerio el ministerio de salud, el ministerio de economía, ministerio de tantos ministerios que ellos mueven a nivel de gobierno. Entonces, una iglesia llamándose ministerio no permitían. Entonces nos dieron la opción de llamarle Iglesia Apostólica Avance Misionero. Entonces cambiar un poquito ahí lo de ministerio, y por esa es la razón por la cual nos identificamos como Ian, aunque sabemos que Maán es lo... Aunque usted en el ADN de la casa, de la casa paterna, Maán, solo es una letra la que cambia. Exacto, una letra, ¿verdad? Así es. Pero en el trasfondo, en el interior, somos lo mismo. Yo cuando estuve con ustedes, que hice un esfuerzo por estar con ustedes, yo pude percibir la atmósfera que ustedes tenían ahí. Yo pude percibir la misma atmósfera de acá, el mismo mover del Espíritu Santo, y eso se debe a que ustedes han estado conectados siempre con la casa paterna y bueno, ministrando igual que nosotros lo hacemos, que otros ministerios que hijos lo hacen. Bueno, nosotros sabemos que la diferencia entre Honduras y España es que, bueno, acá en Honduras el Señor ha ido llevando a la iglesia en esos procesos y en esas transformaciones. La iglesia, usted sabe la historia, la iglesia fue primero una iglesia ultraconservadora hace más de 100 años, luego la iglesia conservadora, luego surge el pentecostalismo, pero la iglesia en Honduras ha experimentado, por decir algo, el surgimiento de apóstoles y profetas. Están trayendo a Honduras una reforma. Exacto. Una reforma que nosotros estamos muy conscientes de que se está gestando en esta nación y en otras naciones de la tierra. Nosotros estamos ahora mismo en una temporada de reforma. Una reforma que particularmente yo creo que inició con la venida de este siglo. Algo se despertó, algo se activó en esta nación, en otras naciones, donde se abre paso al Espíritu Santo para que levante a hombres y mujeres reformadores. Estamos hablando de una tercera reforma, estamos hablando de una nueva reforma. Yo quiero que usted esté pendiente porque vamos a continuar lo que resta del programa hablando precisamente de este tiempo de reforma. Esta es una temporada hermosa la que el Señor nos permite vivir, y cuando hablamos de reforma estamos hablando de algo que se gesta en el espíritu de cada persona, de cada individuo, una reforma que viene de manera personal a cada hombre de Dios,
a cada mujer de Dios que lo abraza, que lo recibe. Yo quiero hacer un alto aquí para que nosotros podamos mirar algo de lo que aconteció allá por Alemania, donde la profeta Jenny estuvo haciendo una gira apostólica, una gira profética hacia Alemania. Y yo quiero que usted mire lo que ella pudo hacer ahí durante su pequeña estadía en Alemania. Nos encontramos en la ciudad de Wittenberg, Alemania, específicamente en la iglesia de Santa María, lugar donde Martín Lutero predicaba cada domingo. Recordemos que Martín Lutero fue un estudioso de la Biblia, y es estudiando la palabra de Dios que el Espíritu Santo le revela verdades tan importantes como, por ejemplo, el justo por la fe vivirá, que es nula la salvación a través del pago de indulgencias, y 93 tesis más que luego clava en forma de tesis en la iglesia del Castillo. Lo que estamos viendo aquí es el baúl de las indulgencias. Cuando la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. Fue una de las frases que indignó a Martín Lutero y por la cual comenzó una reforma. Estamos en la casa museo de Martín Lutero. Lo que está frente de nosotros es una vía papal. Una de estas amenazas fue quemada el 10 de diciembre de 1520, justamente fuera del lugar donde estamos, como un acto demostrativo de parte de Martín Lutero, diciéndole a la Iglesia de Roma: no me voy a retractar de lo que creo, de lo que escribió en sus 95 tesis, que posteriormente fue y clavó en las puertas de la iglesia del Castillo Real. Es desde este lugar donde Martín Lutero predicaba. Es importante que la iglesia de Jesucristo entienda que es a través de la palabra de Dios que se rompen estructuras culturales, políticas y religiosas. Es a través de la palabra revelada que vamos a ser empujados hacia una reforma. Cuando se cumplen 500 años de la Reforma Protestante, estamos aquí frente a la puerta de la iglesia del Castillo, la puerta de bronce. Esta puerta originalmente fue de madera. Fue aquí donde Martín Lutero clavó las 95 tesis que daría inicio a la Reforma Protestante. Aquí podemos ver en esta puerta de bronce están inscritas las 95 tesis en latín. Quiero decirte algo en esta hora. Esta es la historia de un reformador, pero nosotros estamos por escribir la mayor historia de reforma de todos los tiempos. Dios está despertando no a un hombre, está despertando una generación de reformadores. Sé parte de esta historia, sé parte de la reforma del Espíritu Santo de Dios. Qué bueno estar aquí hablando de este tópico tan interesante como lo es la reforma. La reforma que en algunas personas nada más es historia, nada más se ha vuelto algo histórico, pero que mucha gente en la actualidad, profeta Jenny, no está interesada en hacer la reforma. Yo siempre he dicho que uno no puede celebrar lo que ya otros hombres y mujeres de Dios hicieron, el mismo Yeshua que hizo una reforma. No podemos celebrar si no estamos conscientes que ahora mismo estamos viviendo una reforma. Pero háblenos usted vivió varios años en España, usted ha estudiado mucho acerca de los tiempos, acerca de los comportamientos, inclusive de los hombres y mujeres que en otro tiempo se levantaron. Su experiencia en estas semanas atrás que usted estuvo por España y por Alemania específicamente, cuéntenos lo que usted vio, lo que usted percibió ahí sobre la reforma de Martín Lutero y qué cosas usted nos puede dar para que nosotros nos alimentemos y podamos celebrar la reforma actual. Sí, apóstol, lo que sí me llama la atención lo que decía es que la gente celebra los 500 años de la reforma como parte de algo que sucedió, pero lo que la gente no se da cuenta es
que la reforma, gracias a esa reforma, nosotros estamos aquí, somos fruto de esa reforma y que hay gente después de nosotros que está esperando el despertar, el que el Espíritu Santo pueda despertar ese reformador que hay en nosotros para poder generar cambios. En este viaje, apóstol, yo estuve 2 o 3 días en Alemania. Pude estar en Wittenberg, en el lugar donde Martín Lutero se desarrolló como ministro, como monje primeramente, pero después… Wittenberg es el pueblo. Es el pueblo, Ajá. Sí, es un pueblo aproximadamente con unos 50,000 habitantes. Ese es el pueblo donde él trabajó, donde él estudió, donde él predicaba cada domingo. De hecho, estuvimos ahí en la iglesia de Santa María, donde él cada domingo pues él predicaba. En esa iglesia también estuvimos ahí en la iglesia del Palacio, la iglesia del Castillo, donde él fue y clavó las 95 tesis. Fue una experiencia tremenda, el recorrido. Realmente yo comentaba con la gente que me acompañó, esto aquí se ve nada más como un museo, como la historia de alguien que hizo algo bueno. Pero realmente es un reto, es un desafío. Yo me sentí retada, me sentí desafiada de parte del Espíritu Santo a generar cambios en mi vida personal, en mi casa, para poder transmitirlos a la sociedad. Porque estamos esperando que la sociedad cambie, que la sociedad dé un giro, pero es importante que hagamos un análisis de nuestra vida. Yo creo que la reforma, el tiempo de reforma tiene que llevarnos a hacer un análisis, que de hecho, reforma, apóstol, no es otra cosa que la modificación de algo con el fin de volverlo al estado original. Eso es reforma, es trabajar en algo para que vuelva a su estado original. Entonces, si lo vemos en lo natural, ¿verdad? Podemos ver que una reforma inicia desde adentro. Nadie empieza a reformar una casa desde afuera, se inicia desde adentro y se empieza a ver cuáles son los fallos, qué es lo que está mal en aquella casa para poder empezar a taladrar, para poder empezar a sacar lo malo. Entonces, una reforma está bien conectada al arrepentimiento. La reforma está conectada. Eso dice Hechos capítulo 3, verso 19, cuando el apóstol Pedro se paró a dar aquel discurso. Y lo que el apóstol les propone es un arrepentimiento y una conversión para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y luego dice, y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, estamos hablando, ¿y por qué no resistimos a la reforma? Porque hay tanta resistencia a la reforma. Fíjese que yo invité a varios hombres de Dios y mujeres de Dios en esta ciudad, justamente en el marco del BICAD. Yo tenía que aprovechar ese momento para hacer algo por mi país, por el mundo, y yo invité a hacerle reconocimiento a personas pioneras en este país en cuanto al evangelio tradicional, pero reconociendo que Dios puso una gracia en ellos. Sin embargo, muchos se excusaron y no pudieron llegar. Entonces, es que todavía la reforma no se está interpretando en la medida de lo que es una reforma. El problema, apóstol, es que una reforma nos va a incomodar, porque si lo vemos llevándolo otra vez al plano natural, totalmente, ¿a quién de nosotros le gusta el tiempo en que se tiene que reformar una casa, su lugar de habitación? O sea, hay movimiento. Sí. Hay que quitar cosas, hay que invertir. O sea, es un tiempo en el que yo creo que nadie quiere vivir una reforma en su casa, porque no nos gustan las reformas. Entonces, en lo espiritual es similar. Sí. Hablamos de Martín Lutero. ¿Hubieron otros reformadores? Sí. Previos a esta reforma de Martín Lutero. De Lutero. hecho, los precursores y los que más conocemos, ¿verdad? Como Juan Hus, que nació allá aproximadamente en el año 1300 y algo. Él estaba en el reino bohemio, que hoy sería República Checa. Él fue uno de los precursores. De hecho, Juan Hus murió en la hoguera
Ajá. Él fue el que dijo aquella famosa frase, hoy matan un ganso, pero dentro de un siglo se levantará un cisne al que no van a poder parar. Entonces, él fue uno de los iniciadores. De hecho, apóstol, me llama mucho la atención esto. En Europa se gestó todo el tema de la reforma y conocemos mucho de Martín Lutero, pero no conocemos a ciertos hombres que estuvieron en Suiza, que estuvieron en Inglaterra, sí, que estuvieron en mismo Alemania, Italia, República Checa, hubieron hombres. Escocia, hubieron hombres que estaban con ese gemir. Hubo uno de ellos que usó un término bastante que se hizo muy popular. Dame Escocia o si no me muero. Sí. Ahora bien, Martín Lutero, ¿por qué se destaca tanto Martín Lutero? ¿Serán las famosas 95 tesis que clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg? ¿O qué fue lo que hizo de Martín Lutero un hombre famoso más que todos? Más que todos. Yo creo, apóstol, que esto, como decía anteriormente, se estaba gestando, ya habían hombres. Wycliffe estaba en Inglaterra, también en el año 1320 nació este hombre, para 1370 o así. Él estaba revolucionado también, quería un cambio, quería una reforma, pero fue Martín Lutero el que se atrevió a hacerlo por escrito, a redactar un manifiesto y llevarlo y pegarlo en la puerta del castillo, que en este tiempo, yo digo, en este tiempo sería como si usted en su página oficial de Facebook o en este tiempo de la tecnología, ¿no? Sí. Usted pusiera ahí su manifiesto, usted dijera, esto es lo que yo pienso. Martín Lutero lo hizo ahí en esa puerta donde se clavaban todos los anuncios, lo que se quería hacer ver. Entonces, en ese lugar, o sea que Martín todas Lutero, las personas iban ahí a leer. Exactamente, sobre todo los príncipes alemanes, porque lo fue a clavar en la puerta de la iglesia del castillo, donde se reunían los principales, la gente noble. Allí fue donde lo... Martín Lutero fue revolucionado por esta escritura, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto dio lugar a que este hombre se incomodara tanto. Y yo creo que no puede haber un reformador que esté de acuerdo con la maldad, que esté de acuerdo con los sistemas que oprimen, ya sea religioso o político. Yo pienso que un reformador tiene que arder en su corazón por un cambio, ¿verdad? Lógicamente, al leer Martín Lutero esta escritura, creo que hizo en él una revolución tremenda. Háblenos más, si usted sabe, acerca de este movimiento, porque esa fue la segunda reforma. La primera reforma ya vamos a hablar un poquito de ella, pero de la segunda reforma fue esta, la más conocida. La más conocida. La de Martín Lutero. La de Martín Lutero. Algo que me llamaba la atención también mientras estuvimos por ahí, fue poder ver el baúl de las indulgencias, que es algo conectado a lo que acaba de compartir de el justo por la fe vivirá. Que la salvación, él decía claramente en una de sus tesis que clavó, no es nula la salvación a través del pago de indulgencias. O sea, nadie va a obtener salvación pagándole al Papa o pagándole a la Iglesia de Roma para salir del infierno. Entonces, podía ver yo, y en algunas de las imágenes seguro que lo podrán ver, el baúl de las indulgencias. Se dice que mientras un fraile fue enviado desde Roma a predicar a Alemania, a Martín Lutero lo sacó de su espíritu, sacó ese fuego, le ardió en su espíritu lo que aquel fraile decía, y es que él decía esta frase: cuando apenas la moneda suena en el cofre, el ánima salta del purgatorio. Sí. Entonces, eso fue una de las cosas que Martín Lutero dijo, ¿cómo es posible? Esto no es posible. Eso está en la película que está de Martín Lutero, que cosa interesante. Sí, he visto esa película 3 veces porque me gusta.
Entonces eso a él lo incomodaba. Eso lo incomodó tremendamente al punto que dijo, no es posible la salvación. Y algo que me gustaría recalcar es esto, la importancia de la palabra, apóstol. Yo pienso que si Martín Lutero no se interna a estudiar la palabra, a buscar a Dios a través de su pensamiento, de lo que es la palabra escrita, Martín Lutero no hubiese despertado. Sí. Porque es la palabra la que nos empuja a una reforma. Cuando él descubrió verdades tan tremendas como el justo por la fe vivirá, ¿por qué tengo que pagar para ser salvo? Eso despertó, eso empujó a Martín Lutero hacia la reforma. La importancia de la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios, sí, para poder. Es muy importante. Es que yo creo que la iglesia tiene que hacer cambios urgentes. La mayoría del pueblo evangélico no lee la Biblia, no la lee. La mayoría del pueblo evangélico en Honduras, creo que podríamos hablar de quizás Latinoamérica y el mundo, quieren ya todo elaborado, que se les dé todo ya hecho. No quieren pagar el precio, no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren estudiar la palabra. Entonces, Dios no puede traer una verdad presente sin haber un conocimiento de aquello. Y yo creo que Dios le da a uno de acuerdo a cómo uno se interesa por saber, por conocer verdades que estaban ahí, porque siempre han estado en la palabra del Señor. Siempre la palabra restauración ha aparecido en la Biblia. Siempre ha existido. Quizás la palabra reforma no, pero la palabra restauración siempre ha estado. Y entonces este hombre se atrevió a creerle a Dios, a creer la palabra y a caminar sobre esa palabra. Usted hablaba algo, hubieron mártires. Así es. Hubieron muertes, las hogueras, el circo de los romanos, los leones devorando gente. Qué terrible, ¿verdad? En la Edad Media. Así es. Cómo se pagaba el precio por la salvación, por la fe. Hoy día nosotros no sabemos lo que es. ¿Qué vamos a, ni tan siquiera estar media hora en una cárcel por causa de Cristo? Mucho menos otra cosa, que le estén matando a un familiar, que le estén tirando a los leones un familiar. Eso la iglesia debe saberlo. Así es. La iglesia debe saberlo, que hubo gente que pagó el precio, que murió familias, murió gente por la fe. Y hoy queremos todo gratis. Hay gente que se va de las iglesias hablando de los pastores que nos gusta pedir dinero, que el diezmo, que la ofrenda. Imagínense ustedes si una cosa tan simple, porque para mí el evangelio no tiene precio. La palabra del Eterno no tiene precio, pero hay gente que le pone precio y que cree que uno está aquí inventándose el asunto de las finanzas, de los diezmos, ofrendas. Algo tan simple, porque para Dios eso es cualquier cosa, es basura. Pero sin embargo, hubo gente en la historia que pagó el precio. Así murieron. Es, apóstol. No vamos lejos. Uno de los precursores, Juan Hus, murió en la hoguera, murió quemado. Y esas fueron sus últimas palabras cuando murió, que dijo: matan a un ganso ahora, pero dentro de un siglo se levantará un cisne y no lo van a poder parar. Y ese cisne era Martín Lutero. Qué bueno, a eso se refería. Esto no lo va a parar nadie. O sea, me pueden quemar, pueden hacer conmigo lo que quieran. Apóstol, esa era la convicción que tenían estos hombres. Eran hombres con una fuerte convicción, con una fe agresiva. Su fe los hizo mantenerse firme aún en medio de que tenían en contra, no solamente, Dios mío, nosotros no tenemos, ¿a quién tenemos en contra? Que nos diga, niega tu fe, a nadie. A nadie. Tal vez un periodista que de vez en cuando un periodista sale ahí a criticar a los pastores, pero ¿qué? ¿Qué es eso comparado a tener a príncipes, a personas en lugares tan altos que podrían destrozarte la vida, podrían matarte? Y estos hombres se pararon firmes. Me llamaba también mucho la atención, yo mostraba un poquito también en el vídeo lo que es una bula papal. Las amenazas de parte de la iglesia de Roma hacia Martín Lutero. Una de ellas la quemó Martín Lutero fuera de ahí de su casa.
la quemó enfrente de un grupo de estudiantes como en un acto diciéndole a la Iglesia Católica, lo que yo creo, lo que yo he recibido de parte de Dios, yo no me voy a retractar de ello. Así es de que la bula papal la quemó públicamente y les dijo, lo que yo creo aquí está dentro bien establecido, no es algo que me van a remover fácilmente, no es con una bula papal, no es con una amenaza que yo voy a negar mi fe o lo que Dios me ha revelado. O sea, eran hombres de convicción. Hombres de convicción. Lógicamente que ahí tuvieron que aparecer algunas mujeres también. Tremendas. Yo tengo mucho que hablar acerca de las reformadoras también. Así es. Porque si nos vamos a los tiempos del inicio de la iglesia primitiva, esta María Magdalena era una reformadora, una mujer apóstol, y qué bueno, qué interesante saber que nosotros estamos aquí hablando, porque posiblemente las tinieblas hubieran seguido predominando en la Edad Media, si no se levantan estos hombres, si no se levanta Martín Lutero. La iglesia le debe mucho a estos hombres que aunque no tenían tanta revelación como ahora, pero lo que ellos pudieron captar, lo que pudieron recibir de parte de Dios, del Espíritu Santo, lo aplicaron. Así es. Lo llevaron a la práctica. Y hoy día la iglesia tiene mucho, conoce mucho, pero poca práctica. Necesitamos saber practicar el evangelio, llevar a la práctica, porque no es solamente conocer, sino practicar estos principios. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa porque nos hemos quedado cortos. La reforma es tan amplia, y es tan hermosa que tenemos que hacer otro programa con usted porque hay que hablarlo, hay que decirlo. La gente tiene que saber, los pastores tienen que saber que no vamos a celebrar una reforma en el presente si no hacemos los cambios precisos. La iglesia está viviendo la mejor temporada. Así es. ¿Usted lo siente? ¿Usted lo percibe? Así es, apóstol. Estoy convencida, plenamente convencida de que la temporada que nos ha tocado vivir a nosotros es la mejor temporada. Es el mejor tiempo. Creo que esta última gran reforma del Espíritu Santo es la que prepara a la iglesia para la venida del Mesías. Y yo creo que tenemos que empezar ya. La reforma urge. El tiempo de reforma ha llegado, pero necesitamos nosotros meternos, necesitamos entrar a ese movimiento de reforma, porque hay algo que me llama la atención en todas las reformas y viendo también los reformadores de la Biblia, porque hubieron gente reformadora en la Biblia, y todas las reformas tienen algo en común, y es que cuando hay crisis, Dios manifiesta, Dios manda una reforma. Y la iglesia, estamos viviendo el mejor tiempo, la mejor temporada, pero hay una crisis dentro de la iglesia. Hay crisis dentro de la iglesia no quiere generar cambios. Sí. La iglesia se ha acomodado. La iglesia no quiere sacrificio, no quiere pacto. La iglesia, y es algo que sí me gustaría comentar un poquito, ver cómo dentro de la iglesia los matrimonios, apóstol, se rompen tan fácilmente. La deslealtad también en el ámbito ministerial. En el ámbito ministerial. La conexión padre a hijo. O sea, rápidamente rompemos el pacto. ¿Por qué es esto? ¿Por qué hay una crisis dentro de la iglesia, apóstol? Y como he dicho siempre, la reforma tiene que comenzar dentro. Sí. Tiene que comenzar dentro de la iglesia. Entonces, en este tiempo de crisis espiritual es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de que nos volvamos y que le digamos al Señor, estoy dispuesto a pagar el precio, a hacer sacrificios. ¿Sacrificios para qué? Para no romper mi matrimonio. ¿Sacrificios para qué? Para permanecer en la casa, en mi casa, siendo leal, siendo fiel, sin romper mi pacto por cualquier cosa que venga. Necesitamos volver. Exacto. Bueno, profeta Jenny, nosotros estamos terminando este primer programa. Yo quiero que hagamos otro programa, ya lo digo públicamente, que quiero que sigamos hablando de este tema. Me interesa porque yo estoy aprendiendo de la reforma, aunque soy un reformador en mi país, y yo pero sí quiero aprender más de la reforma. Me gusta hablar con gente que esté interesada en lo que es la reforma. Vamos a estar continuando con esta serie de programas. A todos y a todas es un gusto. Unas palabras finales, profeta Jenny. Ha sido un placer poder compartir este
pequeño tiempo, se nos hizo corto el tiempo, pero ha sido un gusto poder compartir parte de mi experiencia, y les invito para un próximo programa donde estaremos compartiendo aún más, y espero que el Espíritu Santo haya podido ministrar sus corazones a través de esto que hemos compartido. La verdad, yo personalmente estoy siendo desafiada, siento la necesidad de un cambio, y te invito a un cambio, a una reforma. Estaremos ahí compartiendo con ustedes un pequeño espacio de lo que fue la prédica, un pequeño corto más que todo de lo que fue la prédica, que compartí una corta prédica en el cierre del BICAP. Voy a compartir con ustedes y nos estaremos viendo en un programa siguiente. Bendiciones a todos y a todas. Esta temporada es conocida en la iglesia, en el remanente del cual estoy hablando. Esta temporada es conocida como la temporada del cumplimiento. Diga conmigo, esta temporada es la temporada del cumplimiento. Alguien grita cumplimiento. Alguien grita cumplimiento. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay cosas que ya tú no tienes por qué esforzarte, porque Él las va a cumplir. Hemos añorado por tener autoridades justas, autoridades correctas. Hemos añorado por tener un pastorado legítimo, un pastorado de verdad, un pastorado que no se venda. Hemos añorado por pastores genuinos, por ministros genuinos. Hemos añorado, pero viene el tiempo en el cual Dios levanta una generación de hombres y mujeres de verdad. Escuche esto. Efesios 1:10 habla de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto todo va a sufrir un sacudimiento poderoso. No solamente será en los cielos, sino también en la tierra. Aleluya, viene el sacudimiento de parte de Dios. Los tsunamis, los terremotos solamente son sacudimientos en lo natural, pero que van a sacudir también el alma, el espíritu, y va a haber un sacudimiento en la iglesia como nunca en la historia. La nación, bendita la nación que alabe, que adore al Eterno, porque esa nación será guardada, será cuidada, porque el juicio es inevitable. El juicio viene sobre la tierra, nadie puede evitarlo, pero hay un favor. Levanta tu mano y declara: hay un favor del Eterno para la iglesia. Hay un favor santo. Ha habido una iglesia disparada. Ha habido una iglesia disparada sin reconocer la autoridad. Pero es el tiempo donde la iglesia deberá reconocer a sus padres, los apóstoles y los profetas, los pastores. Una iglesia que se ha disparado se levantan hombres cuando quieren, haciendo su propia voluntad, poniendo una iglesita diciendo: este es mi reino, este es mi reino. Pero déjeme decirle, el Espíritu Santo está trayendo, está recogiendo, está reuniendo, está comprimiendo las cosas, de manera que nosotros nos tenemos que ligar, nos tenemos que unir, nos tenemos que acercar, tenemos que deponer criterios, tenemos que deponer doctrina, tenemos que deponer conceptos para unirnos en un solo propósito, porque cuando venga la persecución de la iglesia se va a conocer de qué estás hecho. No tengo el tiempo para hablar todo lo que tengo acá. La primera reforma fue conocida como el periodo apostólico. Yeshua llamó a los 12 y los estableció en la verdad presente. Llamó a los 70 y los estableció en la misma verdad. No era otra verdad,
No era una verdad la de los apóstoles, la de los 12, y otra verdad la de los 70. Era la misma verdad. Vayan por los caminos, manifiesten el reino, echen fuera demonios, sanen enfermos, resuciten los muertos. Esa es la misma demanda para la iglesia. Yo no sé por qué la iglesia dejó de hacerlo. ¿En qué momento le dijeron a la iglesia que los milagros ya habían pasado? ¿En qué momento le dijeron a la iglesia que ya la reforma no existía? La reforma existe. Aleluya. La primera reforma propició 70 años aproximadamente de avivamiento. La primera reforma, 70 años que cambió la sociedad. 70 años donde le dieron dirección al pueblo, donde había temor, un temor reverente en el pueblo, porque miraban la mano de Dios. Ananías y Zafira fueron testigos del juicio de Dios. Porque en el movimiento de Dios, escucha, el Shemitah, el año Shemitah, el año 2014, los Shemitah, los cumplimientos, traen dos cosas: traen juicio y avivamiento. Donde se está moviendo el Espíritu Santo hay dos cosas: juicio y avivamiento. Dos cosas van a acontecer en esta temporada: juicio por un lado, avivamiento por otro. 70 años de avivamiento aproximadamente. Pero en la segunda reforma de la Edad Media, usted ya conoce la historia, porque desde recién convertidos nos hablan de Martín Lutero, del reformador protestante. Martín Lutero se levantó en la Edad Media, 500 años atrás. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Todavía el mundo religioso le suena la cabeza y no aceptan que haya surgido en la Edad Media un reformador. Un reformador que fue perseguido. Un reformador donde hubieron muertes, donde hubo sangre. Siempre las reformas han traído derramamiento de sangre, porque alguien tiene que poner la cabeza. En la primera reforma, el primer mártir del nuevo pacto se llama Juan el Bautista. Y la historia registra que a los reformadores los mataron, les quitaron la vida. Pero ellos con mucho placer disfrutaron de aquel momento histórico, disfrutaron de aquel momento en el cual la gente, la religión les pedía que renunciaran, y ellos no renunciaron a su fe. A este movimiento de Martín Lutero se agregaron otros que la historia registra. Pero este movimiento se hizo famoso por esta escritura: mas el justo por la fe vivirá. Y se hizo famoso porque osadamente Martín Lutero llegó a las puertas de la catedral de Wittenberg. Y ahí en la catedral de Wittenberg clavó las 95 tesis de aquello que él estaba en desacuerdo con la religión del momento. Se necesitaba valor y hombría para pararse ahí. Estar dispuesto a dar la vida, estar dispuesto a que lo maten. Iglesia, yo te quiero decir algo: siempre ha habido sangre de por medio. A nosotros nos enseñaron un evangelio muy suave, un evangelio muy light, un evangelio de fin de semana, un evangelio que solo le interesa de las cuatro paredes de la iglesia para adentro y no le interesa a la sociedad. Ese no es el evangelio del reino. El evangelio del reino se predica dentro de las cuatro paredes, pero también se predica allá, se anuncia allá, se denuncia aquí, se anuncia allá.
Grítelo, amén. Martín Lutero estaba llamando a la gente al avivamiento. Le estaba diciendo al mundo: síganme a propiciar una reforma, síganme a provocar un avivamiento. Y mucha gente lo siguió. Mucha gente vio en Martín Lutero a un líder de valor, a un líder valiente, a un líder osado que no le temía la muerte. Y Martín Lutero fue seguido por miles de hombres, miles de mujeres que estuvieron dispuestos a pagar el precio de su vida. Usted disfrutó de Tiempo de Avivamiento con el apóstol Orlando Medina. ¿Usted no tiene una iglesia donde congregarse? Le invitamos al Ministerio Apostólico Avance Misionero. Le esperamos con los brazos abiertos. Maán, Casa Paterna, su casa.